El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Enseñar a los niños a que se valoren, a que se respeten, a que tengan un amor propio desde muy pequeños es una tarea muy importante en los padres de familia. Así que la autoestima se fomenta desde muy pequeños y somos nosotros los encargados de verificar si realmente el proceso, el aprendizaje se está haciendo bien. ¿Cómo? Observando, por supuesto, todos los contextos donde ellos se encuentran y a partir de sus propias experiencias irles reforzando, fomentando este aprendizaje de que aprendan a valorarse, de que aprendan a tener aceptación de las experiencias que viven. Recordemos también que los padres de familia somos esa zona de confort y de bienestar para nuestros pequeños. Por eso debemos estar atentos a cada uno de sus actos, a cada uno de sus comportamientos y sobre todo que ellos aprendan a confiar en nosotros y a contarnos lo que viven cuando no estamos presentes. ¿Quién lo diría? Pero existen muchos momentos en que nuestros niños se sienten perdidos, inseguros, no saben qué hacer con unas experiencias que para nosotros pueden ser tan pequeñas, pero para ellos son grandes, son importantes y ellos tienen esa necesidad de sentirse seguros. ¿Quién se las puede proporcionar? Nosotros, los padres de familia, y somos los encargados de que esos autos de personalidad se vayan consolidando a través de la vida. A veces pensamos que es de adolescentes que ellos deben tomar esos modelos o que deben aprender a internalizarlos y a practicarlos. No, es desde mucho más pequeños. Cuando hay un llanto, por ejemplo, en un niño, hay que saberle explicar el por qué se siente así, cómo se llama la emoción. También porque, sobre todo, digamos, esa emoción de la ira les invade en tantos momentos y, por supuesto, siempre les da mucha inseguridad para comportarse, para decidir. Y nosotros somos los modelos para enseñarles cómo se llama la emoción y cómo se debe gestionar. Así que debemos aceptarlos tal y como son. No todos tienen, digamos, la facilidad de poderlo entender o aún cuando nosotros les enseñamos, de poderla procesar, de poderla practicar como nosotros lo estamos enseñando. A otros niños les cuesta un poco más y a otros les cuesta demasiado y podría decir que hay muchos que ni siquiera pueden aprenderla, pueden internalizarla, ni siquiera practicarla una sola vez. De ahí que la tarea pues sea tan difícil, pero nosotros debemos estar siempre, digamos, insistentes, persistentes, buscando una manera y otra, un modelo para hacerlo sentir bien. A veces las palabras, los gestos y nuestras actitudes de padres de familia les ayudan a ellos a reforzarse negativa o positivamente. Si nosotros no aceptamos algo de lo que están haciendo o creemos estarlo aceptando, pero nuestros gestos no dicen lo mismo, ellos son, digamos, lesionados psicológicamente. Pero también tenemos que enseñarlos a ser fuertes, a que ellos comprendan que nosotros nos molestamos o que las otras personas se molestan y que hay que darle a todo eso un proceso de aceptación, que hay que gestionar esas emociones para que ellos consoliden una autoestima importante, que tengan valía, que tengan esa muy buena autoestima, por supuesto, pero que también puedan sentirse que están tenidos en cuenta por los otros y por ellos mismos, que es lo más importante. Revisemos cómo debemos ir haciendo para fortalecerlo. A veces es necesario establecer límites en la educación de los más pequeños. Eso sí, lo importante es que no dejemos de transmitir el mensaje de que son aceptados tal y como son, reconociendo tanto sus valores como dificultades. Si los niños son tratados desde el desprecio, la agresividad o la indiferencia, alimentarán en su interior la desesperanza, el rechazo o el sentimiento de abandono. De esta forma, aprenderán que no son queridos, sino invisibles y su autoestima se verá perjudicada. Por tanto, es importante reconocer su potencial en lugar de señalarles constantemente sus errores.
Esto no quiere decir que no lo hagamos, pero siempre desde una perspectiva de oportunidad para crecer. Otro aspecto muy importante es que, como veíamos en la nota, es que nosotros podamos escucharles, que nosotros podamos estar atentos, como hacer un silencio importante para que ellos puedan expresar todo lo que sienten, cómo sienten sus emociones, cómo lo viven y por supuesto irles haciendo preguntas para ayudarles a descargar esa parte emocional. También ayudarles a reconocer y a validar sus emociones, cómo las califican ellos, si son positivas, si son negativas y por supuesto ayudarles a que ellos identifiquen cómo se llama la emoción. Cuando yo sé que lo que tengo es enojo, ira, me siento maltratado, tengo, bueno, lo que les esté ocurriendo, cuando uno le pone el nombre a la emoción de lo que vive es más fácil gestionarlo porque le encuentra más fácil la solución. Así que para ellos hay que estar muy atento, ayudarles a valorar de manera positiva así les haya ocurrido algo negativo y también es importante ayudarles a decir cómo los percibimos nosotros sin que ellos se sientan ofendidos, porque recordemos que cuando estamos molestos o incómodos, lo menos que queremos es ser calificados, evaluados, sino simplemente ayudarles a reconocer que esos sentimientos son válidos, que es importante experimentarlos y ayudarlos a construir y a mejorar, por supuesto, para una próxima oportunidad sin tener que ocultar nuestros sentimientos. Revisemos entonces también cómo ayudarles a expresar cuando tienen ese malestar psicológico. Fomentar una autoestima sana en los niños significa también enseñarles a expresar sus malestares, sus emociones negativas de manera adecuada, así como las formas en las que pueden afrontarlas. Para ello, practique lo siguiente en los más pequeños. Proporcione un clima seguro y de aceptación que invite a los niños a expresar cómo se sienten. Ayúdeles en la expresión de su malestar, por ejemplo, a través de actividades como escribir, dibujar, contar un cuento, interpretar, entre otros. Cuénteles una situación similar en la que nos sintamos igual que ellos, para así fomentar la idea de que lo comprendemos. Sé un buen modelo en el afrontamiento de situaciones. Es muy importante manejar con los niños un lenguaje muy positivo. A veces muchos adultos siempre tratan de ser rotuladores, señaladores de lo que pasa con ellos, pero no están listos para recibir eso. También se les puede decir que es negativo alguna cosa, por supuesto, pero siempre tenemos que validar una buena actitud cuando nos cuentan, cuando nos hablan y por supuesto nosotros en ese lenguaje positivo también tener un lenguaje no verbal y verbal que sea aceptado por ellos para ayudarles a ir construyendo. Mire, cuando nosotros hablamos de manera positiva a los chicos, le podemos decir muchas cosas, cuando lo hacemos de manera asertiva también le podemos decir muchas cosas que ellos no aceptan o que no están bien, pero hay que saberlas decir siempre en el momento adecuado, en el contexto adecuado y cuando la persona se sienta también lista para recibirlo. Así que somos nosotros los padres los llamados a ayudarles a tener una buena reacción frente a las cosas que suceden y en ese proceso que sobre todo estamos denominando, tiene que ser aceptado por ellos para que su autoestima se sienta fuerte, se sienta positiva y puedan actuar en muchos momentos de su vida. Así que los padres somos los instructores y benefactores de ese aprendizaje y de esos estilos de personalidad que más adelante vamos a tener con ellos. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta que nosotros somos los formadores de una buena autoestima, una buena imagen
y no castigadores de sus actitudes, sino siempre que vayan en procura del aprendizaje y del bienestar.